Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Los ejercicios que explicaré a continuación son los ejercicios 8 y 9 del capítulo 2 de interés compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa, octava edición. El ejercicio 8 de la página 37 dice así: una compañía dedicada a la intermediación financiera desea hacer propaganda para captar dineros del público. La sección de mercadeo le dice al gerente de la compañía que una buena estrategia de mercado es duplicar el dinero que depositen los ahorradores. Si la junta directiva de la compañía autoriza a pagar por la captación de dinero un máximo de 2.5% EM efectivo mensual, ¿cuánto tiempo debe durar la inversión? Solución del ejercicio. La tasa de interés, 2.5% efectiva mensual, está en efectiva. Por consiguiente, y es igual a 2.5% efectivo mensual. Vamos a graficar el flujo de caja o la línea de tiempo. En el punto 0 está el valor presente. Es la cantidad de dinero que voy a invertir en esa compañía de intermediación financiera. Como no conocemos qué valor se va a invertir, colocamos una X. Después de un tiempo determinado, el valor futuro se va a duplicar, según lo que dice el ejercicio. Y nos conocemos exactamente cuánto tiempo dura esa inversión, o sea, no conocemos N. La tasa de interés es del 2.5% efectivo mensual. Vamos a hallar la cantidad de periodos en meses. Partimos de la ecuación valor futuro es igual a valor presente, que multiplica a 1 más I todo elevado a la N. Vamos a despejar la N de esta ecuación. Valor presente que está multiplicando a este factor pasa a dividir. Valor futuro sobre valor presente es igual a 1 más I elevado a la N. Para poder despejar la N, vamos a sacar logaritmos al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad. Logaritmo de valor futuro dividido valor presente es igual al logaritmo de 1 más I elevado a la N. Para poder la N despejarla, aplicamos propiedades de los logaritmos. Recordemos que son 3 propiedades. Logaritmo de una multiplicación, de un cociente y de una potencia. Aquí tenemos el logaritmo de una potencia. Por consiguiente, aplicamos la propiedad número 3. ¿A qué es igual la propiedad de una potencia? Es igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base. Por consiguiente, nos queda así la expresión. Logaritmo de valor futuro dividido valor presente es igual a n, que es el exponente, que multiplica al logaritmo de 1 más i, que es la base. El factor logaritmo 1 más i pasa a dividir. Por consiguiente, nos queda que logaritmo de valor futuro sobre valor presente dividido logaritmo de 1 más i es igual a n. O también n es igual al logaritmo de valor futuro sobre valor presente dividido logaritmo de 1 más i. Reemplacemos en esta ecuación los valores conocidos. Logaritmo de valor futuro corresponde a 2x, valor presente corresponde a x, dividido logaritmo de 1 más i, y equivale a 2.5% efectivo mensual
Todo ese porcentaje se divide por 100 y obtenemos 0.025. Aquí las X se pueden cancelar y usando la calculadora obtenemos la siguiente respuesta. Aquí tenemos abierta la calculadora científica. Vamos a extender la pantalla. Lo importante es que tenga la tecla fraccionario, la calculadora, para poder hacer fácilmente los cálculos. Digito la tecla fraccionario. En el numerador colocamos un logaritmo. Digito log. Y enseguida el 2. Cierro paréntesis. Con el cursor me desplazo hacia abajo. Digito logaritmo. Escribimos 1 más 0.025. Cierro paréntesis y el igual. Y aparece la respuesta con muchos decimales. Vamos a ajustar esa respuesta a 2 decimales. Para ello digitamos la tecla Shift, Mode. Enseguida se despliega una cantidad de opciones. Me voy por la opción número 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Y nos están preguntando por cuántas cifras decimales deseamos trabajar. Vamos a colocar el 2 para que sea con 2 decimales. 28.07 meses. Ejercicio número 9. Ejercicio 9 de la página 38. ¿En cuánto tiempo se triplica un capital al 8% periódico trimestral, sabiendo que el interés solo se paga por trimestres completos? Solución del ejercicio. La tasa de interés 8% periódico trimestral es equivalente al 8% efectivo trimestral. Por consiguiente, la tasa de interés es I igual al 8% efectivo trimestral. Vamos a graficar el flujo de caja o la línea de tiempo. En el periodo 0 o tiempo 0, el valor presente no lo conocemos. Por consiguiente, aquí colocamos X como valor presente. Después de un tiempo determinado, el valor futuro es 3 veces lo que invertí en el valor presente, o sea que sería 3 veces X. No conocemos exactamente la cantidad de trimestres que se requiere, no los conocemos. Y la tasa de interés es del 8% efectivo trimestral. Vamos a hallar los trimestres de la fórmula valor futuro es igual a valor presente que multiplica 1 más I elevado a la N. Esta N hay que despejarla. Valor presente pasa a dividir. Obtenemos valor futuro sobre valor presente igual a 1 más I elevado a la N. Para poder despejar la N, sacamos logaritmos al lado izquierdo y al lado derecho la igualdad. Logaritmo de valor futuro sobre valor presente es igual al logaritmo de 1 más I elevado a la N. Para poder despejar la N, aplicamos propiedades de los logaritmos. Aquí están las propiedades, la de un producto, una división y de una potencia. Aplicamos la propiedad número 3, donde el exponente es igual a n que multiplica al logaritmo de la base. Aquí nos sirve la propiedad número 3. N es el exponente y la base es 1 más I. Por consiguiente, nos queda así la expresión. Logaritmo de valor futuro sobre valor presente es igual a n que multiplica al logaritmo de 1 más I. Este logaritmo de 1 más I pasa a dividir. Obtenemos que el logaritmo de valor futuro sobre valor presente dividido logaritmo
de 1 más i es igual a n. O también n es igual al logaritmo de valor futuro sobre valor presente dividido logaritmo de 1 más i. Reemplacemos. Logaritmo de valor futuro, que corresponde a 3x, dividido valor presente, que corresponde a x, dividido logaritmo de 1 más i. Y es el 8%, se divide por 100 y obtenemos 0.08. Aquí las x se cancelan. Aquí tenemos la calculadora científica. Lo importante es que tenga la tecla fraccionario. Voy aquí a hacer una extensión a la pantalla para que se vea mejor. En el numerador colocamos logaritmo de 3, cierro el paréntesis, con el cursor me desplazo hacia abajo, oprimo el logaritmo y digitamos 1 más 0.08, cierro paréntesis y el igual. Y obtenemos 14.27, igual a 14.27 trimestres. Pero es el ejercicio que solo se paga por trimestres completos, por consiguiente se aproxima al entero mayor, es decir, a 15 trimestres. La respuesta es 15 trimestres para que el capital se triplique. Vamos a hacer los ejercicios 8 y 9 utilizando el Excel. Ejercicio 8. Una compañía dedicada a la intermediación financiera desea hacer propaganda para captar dinero del público. La sección de mercadeo le dice al gerente de la compañía que una buena estrategia de mercado es duplicar el dinero que depositen los ahorradores. Si la junta directiva de la compañía autoriza a pagar por la captación de dinero un máximo de 2.5% de efectivo mensual, ¿cuánto tiempo debe durar la inversión? La tasa de interés que nos dan es el 2.5% efectivo mensual. Aquí está el flujo de caja. Valor presente es X, valor futuro 2X. No conocemos la cantidad de meses a invertir. Y la tasa es del 2.5% efectivo mensual. Vamos a hallar el número de periodos en meses. En el valor presente, que corresponde a BA, vamos a colocar un valor numérico, cualquiera. Puede ser 1, 2, 3, cualquier valor numérico. Digamos que sea el número 1. Y el valor futuro es el doble de lo que se invirtió en el valor presente. Aquí vamos a formular igual a 2 que multiplica la celda donde aparece el 1 y aceptar. La tasa de interés es de 2.5% efectivo mensual. Aquí colocamos 2.5%. Y aquí en el número de periodos, en esta celda, vamos a formular la cantidad de meses. Para ello me voy a fórmulas. Buscamos financieras y me desplazo hasta buscar el número de periodos que corresponde a NPR. Y aquí en los argumentos de la función colocamos la tasa. Vinculamos en dónde está la tasa, que corresponde al 2.5. Aquí la vinculamos. El pago se deja en blanco, valor actual, que corresponde a 1, siempre negativo, menos. Y aquí vinculamos donde se encuentra el 1. Valor futuro lo vinculamos donde está el 2, en la celda donde aparece el 2. Y aceptar. Noten que aquí está la respuesta, 28.07. Le damos a aceptar. Y la respuesta ajustada a 2 décimas, 28.07 meses.
Noten que aquí yo puedo colocar cualquier valor numérico, el que usted desee, por ejemplo 5, y la respuesta siempre va a ser 28.07. Aquí se duplicó el capital final. Si va, por ejemplo, 1000, aquí serán por supuesto 2000 y siempre va a ser 28.07 la cantidad de meses. Vamos a hacer el ejercicio 9. ¿En cuánto tiempo se triplica un capital al 8% periódico trimestral, sabiendo que el interés solo se paga por trimestres completos? La tasa de interés 8% periódico trimestral es equivalente al 8% efectivo trimestre. Por consiguiente, Y es igual a 8% efectivo trimestral. Aquí está el flujo de caja. En el tiempo cero, valor presente no lo conocemos, corresponde a X. Valor futuro es 3 veces lo que invertí en el valor presente, es 3X. La cantidad de trimestres no la conocemos. Y la tasa corresponde al 8% efectivo trimestral. En esta celda coloquemos el valor actual. Es un valor numérico. Tenemos que sea, por ejemplo, el 1. En la celda correspondiente al valor futuro es 3 veces lo que invertí en el valor presente. O sea, aquí formulamos igual a 3 que multiplica donde se encuentra el 1. Y aceptar. El número de periodos no los conocemos, siempre va a ser trimestres porque la tasa está en efectivo trimestral. La respuesta tiene que ser en trimestres. Y la tasa de interés efectiva corresponde al 8%. 8%. En esta celda vamos a formular. ¿Sí? Me voy por financieras y buscamos el NPER, el número de periodos. Y aquí se despliega el argumento de la función. Tasa vinculamos donde la celda donde se encuentra el 8%. El pago se deja en blanco, para actual negativo, y vinculamos donde se encuentra la celda donde se encuentra el valor presente o valor actual, que es 1. Valor futuro lo vinculamos en la celda donde se encuentra el 3. Y aquí aparece la respuesta 14.27. ¿Listo? Pero dice el ejercicio que es trimestres completos. Por consiguiente, aquí tengo que redondear esto al entero mayor. Entonces aquí colocamos al comienzo, escribimos redondear más. Haremos un paréntesis y colocamos acá que la cantidad de decimales sea 0 y cerramos el paréntesis y aceptar, y aparece aquí con 15 trimestres. La respuesta es 15 trimestres. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.